Y que tiene que ver sin duda con el protocolo modificatorio, con el TEMEC, porque nos enfocamos en la discusión de lo laboral, cuando en realidad había otros capítulos que también se estaban modificando y que no se le dio el espacio o la discusión o la claridad, y me refiero específicamente al capítulo 20, ¿no? Que creo que son de los que tienen, además de la parte laboral, los que tuvieron, en este protocolo modificatorio más mano, en lo que se ajustó, que tiene que ver sobre los derechos de propiedad intelectual. Y, por ejemplo, uno de los cambios fue la eliminación del artículo 2049 que establecía la protección comercial efectiva de 10 años para los datos de prueba u otros datos no divulgados para el desarrollo de medicamentos biológicos. Y porque también participo en la Comisión de Salud, entonces este tema ha estado en la reflexión y en la preocupación. Pero bueno, además del cambio en este capítulo, con el protocolo modificatorio que ahora es el 2050, dispone la obligación para proteger los derechos de los titulares de patente en el otorgamiento de las autorizaciones comerciales, y habla del mecanismo mejor conocido como la vinculación de patentes. Y a solicitud del Gobierno de México, este sistema de vinculación se encuentra en el CPTPP, pero en el capítulo 18, lo cual nos parece muy bien. Ahora se incorpora al TEMEC este capítulo que ya estaba en el CPTPP y que ahora se incorpora en el protocolo modificatorio. Sin embargo, a mí, les voy a ser muy honesta, sí me preocupa un poco que, aunque ya está establecido, pero en este mecanismo que se ha promovido una comunicación efectiva entre la autoridad regulatoria y la propiedad industrial, porque COFEPRIS consulta al INPI a fin de aclarar si una solicitud de registro de medicamento pudiera violentar los derechos de patente. Y aquí la primera pregunta es, al momento de que ya lo incorporamos completamente al protocolo modificatorio o al TEMEC, y sabiendo el rezago que trae COFEPRIS, porque al menos hasta abril del año pasado nos hablaba de más de 24,000 trámites en rezago. Y luego, desde junio, si mal no recuerdo, no se reúne el Comité de Moléculas Nuevas para todo el tema de innovación, y si eso no nos hace perder competitividad ya en las reglas del TEMEC con esta incorporación. Y además, en el anexo del capítulo 20.5 se incorpora, si México mantiene el sistema mencionado en el 1, que es el de vinculación de patentes, se asegurará de varios procesos administrativos. Entre ellos, viene que se otorgue a una persona de otra parte que sea directamente afectada el procedimiento, siempre y cuando sea posible, de conformidad con los procedimientos internos, y el aviso para el proceso de un registro, o bien a una persona de otra parte que sea directamente afectada, y entra todo en el mecanismo de vinculación de patentes. Y también estos párrafos implican modificaciones en el reglamento de insumos para la salud, en el artículo 167. Si ya se está considerando esta modificación al reglamento, como tiene que ver mucho con tema de salud en este, o al menos la relación que tiene es muy estrecha, tanto lo que ya está estipulado en el CPTPP y ahora como el TEMEC. Aquí mi primer pregunta es, y sabemos que además en esta última fase, para el protocolo modificatorio, no hubo las mesas de trabajo con los de cuarto de junto para establecer las modificaciones. Y yo creo que es una oportunidad en que se pudieran establecer estas mesas para poder ahora sí revisar entre todos los actores el procedimiento, o cómo es que quedarán ya la normatividad, ya no el tratado que ya fue aprobado, sino la normatividad, y que esto creo que podría dar certeza jurídica a todas las partes. Y por otro lado, en otro tema que también tiene que ver con el TEMEC en una parte, se hizo una reforma a la Ley General de Salud que tiene que ver con el etiquetado frontal, y que estuvimos cuestionando, ya se hizo la consulta en economía por lo que implica tanto con los compromisos en los tratados que México tiene, pero también lo que implica para la propia industria. Y aunque decimos, ya se hizo la consulta Relaciones Exteriores, ya se hizo la consulta Economía, porque evidentemente no era una modificación simple a la Ley General de Salud por los efectos que podría tener, y nos decían honestamente que no se había hecho
Sin embargo, bueno, se aprueba y lo primero es que previo a la aprobación o mientras está en discusión aquí en el Senado, ya estaba publicada una norma para la etiqueta sin estar aprobada en la ley. O sea, ahí había una discordancia. Y segundo, también mientras, conforme se hacía el proceso de consulta de la norma, el gobierno de Estados Unidos presentó una queja ante el Comité de Obstáculos Técnicos del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, en el que considera la existencia de una violación al artículo 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, el cual obliga a los Estados miembros a asegurar que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. Entonces, aquí es, si nos pudiesen dar el detalle del estatus de esta queja o las acciones del gobierno federal en esta materia y los posibles escenarios que pudieran haber en caso de que se determine que México violó esta norma en los reglamentos de la OMC. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.